La inteligencia artificial representa uno de los avances más significativos de nuestro tiempo. Ha impactado distintos campos, desde la salud hasta la educación. Sin embargo, su verdadero valor no radica solo en lo que puede hacer, sino en cómo la usamos. En esta segunda parte de los episodios de Inteligencia Artificial, exploramos aún más sus aplicaciones, desafíos y el papel que jugamos como sociedad al integrarla en nuestra vida cotidiana. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Facultad. En esta ocasión tenemos la segunda parte de la edición de Inteligencia Artificial que hemos estado abordando. Para esta ocasión nos acompañan 3 personas invitadas que nos ayudarán a ahondar un poco más desde su propia experiencia en el uso académico y también fuera de la inteligencia artificial. Nos acompaña Roberto Calderón, que ha sido uno de los pioneros en cursos de inteligencia artificial y quien se concentra en el área de bibliotecología y ciencias de la información justamente en la Universidad de Costa Rica. También tenemos a Ana Lucía Durán, quien asegura que inició en el mundo de la inteligencia artificial antes de que fuera cool y divertido. Ella es economista de formación, evaluadora de impacto y machine learning y una apasionada por los datos y la inteligencia artificial. Y por otra parte nos acompaña Paola Alfaro, quien se especializa en ciencia de datos y formación base en administración pública. Se desempeña en el área de análisis de datos, visualización y tecnologías, en el campo de la administración y desarrollo social. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a comenzar con una parte común en la que vamos a entender un poco de cómo se fueron acercando ustedes a la inteligencia artificial, ya que esto pues nos ha envuelto a todos en una novedad y queremos conocer cómo se fueron acercando ustedes. Para esto quisiera empezar preguntándoles, ¿cómo fue esa primera conversación, ese primer prompt o demás que hicieron con alguna inteligencia artificial? Tal vez podemos empezar por acá. Sí, bueno, fue comenzar a jugar nada más. Estábamos en la escuela de bibliotecología, estábamos varios profes reunidos y por ahí había salido, ¿verdad? El famoso ChatGPT, que fue como el que llegó a romper todo el asunto, ¿verdad? Entonces, simplemente me puse ahí a jugar y puse a hacer consultas muy sencillas, ¿verdad? Y a partir de eso me empecé a dar cuenta que era una herramienta bastante interesante y que se le podía sacar muchísimo provecho. Entonces, como soy del área de tecnología y también estoy en informática, entonces empecé a buscar ahí la unión entre los dos. Fue algo muy sencillo, directamente nada más para hacer consultas y ver cómo lo podíamos usar en la carrera. Por ahí me he dado cuenta que varios profes lo habían visto, pero no lo sabían utilizar. Entonces, a partir de eso, empecé a hacer consultas muy sencillas, empezar a ver recetas, empezar a hacer consultas muy, muy fáciles. Y después me empecé a dar cuenta, por supuesto, y con todo el mundo, fui creciendo como de la mano igual que todos, vimos que podíamos utilizarlo dentro de la escuela. Entonces empezamos a ver cómo adaptarlo, ¿verdad? Y poquito a poco empezamos como a hacerlo más profesional, digamos, hasta cierto punto, ¿verdad? Y básicamente fue eso, empezar a jugar nada más y ver cómo lo empezamos a aplicar dentro de la carrera. Perfecto. Gracias. Bueno, en mi caso empecé a utilizarlo de forma ya más cotidiana en la carrera de ciencia de datos cuando trabajábamos algoritmos en Python, entonces para tener ciertas ayudas del ChatGPT, por ejemplo, pero también recuerdo o tengo nociones de cuando lo usaba de niña en chats de conversaciones simples, que eran bastante divertidas. Había una que era de un doctor, entonces uno le conversaba y él le respondía de forma sencilla, pero ya luego se fueron haciendo más elaborados y nos ayudan incluso generando textos, ¿verdad? Generando códigos. Y ya después lo he utilizado dando clases acá en la Universidad de Costa Rica, enseñando a hacer prompts, utilizarlo para hacer aplicaciones en Python y demás. Y me parece que de verdad vino a dar una gran ayuda y que se debe usar, ¿verdad?, con bastante conciencia en este caso. ¿Y usted? Muchísimas gracias. Bueno, como mencionabas al inicio, yo empecé con el mundo de la inteligencia artificial desde antes de que saliera ChatGPT. Suena como que fuera hace muchísimo tiempo, pero en realidad fue hace alrededor de 7 años, para que veas todo lo que ha cambiado en tan poco tiempo. Y en mi caso, el profesor, de forma muy asertiva, nos enseñó a cómo cambiar colores en fotos.
Entonces esa fue su primera clase y su interacción, de forma de que para que nosotros nos sintiéramos cómodos interactuando con la inteligencia artificial, cambiándole los colores a las fotos con diferentes códigos dentro de Python, y obviamente yo quedé enamorada de esta interacción, y posteriormente pues ya he logrado incorporarme al mundo del Machine Learning, particularmente en la parte de evaluación de programas sociales, con grandes sets de datos, poder a trabajar con algoritmos predictivos, y obviamente cuando ingresa a ChatGPT y toda esta ola de inteligencia artificial y todas las herramientas que han surgido, pues realmente son herramientas que utilizo todos los días, tanto los diferentes chats como ahora otras que hay para crear presentaciones, para mejorar el sonido cuando uno hace alguna grabación, etcétera, y realmente creo que ya es parte de nuestro día a día la inteligencia artificial. Bueno, y qué enriquecedor conocer cómo fue que ustedes se acercaron a la inteligencia para comprender un poco todo este camino. Y ahorita ustedes tal vez lo introducían un poquito, pero tal vez nos pueden contar como a qué tipo de herramientas se acercaron ustedes para ya luego capacitarse un poco más en el uso de la inteligencia artificial. Bueno, en mi caso, las primeras que utilicé, tuve una pasantía que realicé en Brasil creo que fue en el 2022, es que el tiempo pasa muy rápido. Y bueno, estuve realizando una pasantía y directamente había un curso que era inteligencia artificial. Es uno de los cursos optativos que dan en la carrera de allá. Entonces, estuve un mes completo llevando clases y dando talleres y demás. Entonces, ahí conocí como la aplicación que se llama Watson, que es la de IBM. Entonces empecé a trabajar un poco ahí con los profesores, y entonces estuve realizando diferentes pruebas. Pero también estuve participando en una conferencia que es de la Escuela de Bibliotecología, y ahí tuve la oportunidad de participar también con procesamiento de lenguaje natural. Entonces estuve ahí con unos profesores también haciendo ciertas investigaciones, y por ahí empecé, básicamente fue como con esa parte. Sí, en mi caso es similar. En la maestría, en los cursos de programación con Python, con RStudio, donde usábamos Machine Learning, lenguaje natural, ahí fue como el acercamiento ya más profundo a la inteligencia artificial, a la generación de aplicaciones, y justamente ahí me entró también ese gusto por el análisis de grandes bases de datos, de generar estas predicciones y demás. En mi caso, yo saqué una especialización en inteligencia artificial en Barcelona ya hace bastante tiempo, y como te comentaba, se enfocaba mucho en la parte de algoritmos, la parte de computer vision, y no trataba tanto la parte del lenguaje natural en ese entonces. Para que vean que ahora más bien el boom es lenguaje natural con ChatGPT. Entonces, para la capacitación, mucho era lenguaje de Python, pero para las diferentes formas en las que se podían utilizar la inteligencia artificial, predicciones, particularmente detecciones de fraudes, fue como el enfoque en el que yo tuve, particularmente detectar anomalías en las compras públicas, en el sector público. Ese fue como mi primer proyecto, mi primera parte de capacitación, pero el espectro que tiene la inteligencia artificial es muy amplio. Luego obtuve una maestría en Big Data para poder reforzar y tener la parte como más de negocios y poder amarrar ambos mundos, ¿verdad? No solamente los datos, sino cómo funcionan los datos para resolver problemas del negocio. Y hoy en día definitivamente las herramientas que más utilizo es ChatGPT, pero otros también como Claude, Gemini, también Gamma, que es una herramienta para hacer presentaciones y la verdad lo hace muy bien. Canva tiene diferentes formas también de generar productos para la docencia particularmente, y yo creo que cada día uno empieza a practicar con más herramientas para poder capacitarse y entender mejor cómo sacarle el mayor provecho. Bueno, y ahorita que Ana Lucía nos introduce esta parte, tal vez ustedes dos nos podrían contar un poquito más cuáles son las herramientas que están utilizando actualmente con respecto a la inteligencia artificial, ya sea en la parte laboral. Bueno, ChatGPT, por supuesto, ¿verdad? Después estuve probando mucho con esta DeepSeek, la china. También me ha gustado mucho porque tiene bastante potencial, especialmente porque es gratuita, digamos, no hay que estar pagando esos $19 que cuesta la de ChatGPT. También he utilizado alguna para análisis de datos, específicamente como con herramientas como Atlas-T, por ejemplo. Dentro trae una herramienta que permite hacer esta parte del análisis. Hay otra de Google que se llama Notebook o algo así, es que se me fue el nombre en este momento. Colab. Esa, exactamente, sí. En realidad también la he utilizado bastante para hacer análisis de entrevistas y análisis de datos como tal. Y básicamente son esas, pero también la he utilizado por ahí algunas que son como para realizar chatbots, por ejemplo,
¿verdad? Directamente yo doy cursos de automatización, entonces me sirve mucho para ir analizando todo eso, entonces también las he aplicado en esa área. Bueno, en mi caso he usado mucho Google Colab cuando son generación de aplicaciones o de sistemas de automatización en grupo, porque permite, ¿verdad?, agregar colaboradores. Me ha funcionado bastante. ChatGPT, por supuesto, para hacer algunas consultas puntuales, también Gemini, y a nivel general Jupyter Notebook cuando es algo ya más individual, o que se vaya a compartir los avances para que las personas los vayan viendo, además los supervisores de proyectos. Y sí, me parece que la inteligencia artificial, como decía la compañera Ana, es parte de nuestra vida cotidiana. Bueno, y ahorita que entendimos un poco más las bases que tienen ustedes en cuanto a esto, vamos a empezar a profundizar en cada uno con su área específica. Vamos a comenzar con Roberto. Tal vez nos podemos comenzar por esta parte que usted mencionaba de la capacitación que tuvo en Brasil y entender cómo fue este proceso, realmente qué fue lo que abordó y demás, y cómo influyó esto ya luego en su trabajo. Sí, bueno, eso fue una pasantía académica. En realidad era ir a estudiar y entender cómo funcionaban otras universidades de la misma carrera, ¿verdad? Entonces fui y llevé cursos. Entre esos cursos estaba el de inteligencia artificial, que era un curso optativo. En ese curso lo que hice fue básicamente, como les había dicho, llevar clases, ¿verdad? Entonces iba todas las semanas y participaba con los compañeros, y a partir de eso también aprendimos a utilizar un poquito IBM, ¿verdad? La de Watson. Entonces estuvimos ahí participando y era en realidad algo más teórico, digamos, pero fue en el 2022, inclusive todavía no había salido tanto lo del ChatGPT. Entonces era como básicamente ver cómo se puede aplicar esto en el en el desarrollo de servicios y productos para bibliotecología, ¿verdad? Entonces empecé por ahí y me llamó muchísimo la atención. Además ya tenía un conocimiento en lo que era el procesamiento del lenguaje natural, por lo que te había mencionado también del Congreso, y empecé a participar ahí, a hablar con la profesora y empezar a hacer como diferentes pruebas, y simplemente eran ideas. Entonces empecé a ver diferentes aplicaciones también que existen directamente como para un modelado de 3D y elementos así. En realidad, bueno, eso hizo como una base interesante, teórica, que me puso como la semillita, como para ir viendo cómo funcionaba el asunto. Cuando ya regresé acá y entonces empecé a ver cómo podía aplicar todo y empecé a desarrollar un poquito más de servicios y productos, empecé a entender cómo funcionaban más los chatbots, pero no los chatbots tan cuadrados, sino los que sean como más inteligentes, digamos, ¿verdad? Entonces empecé a ver todo eso y lo empecé a aplicar dentro de mis cursos, y poco a poco he ido desarrollando un poquito más de experiencia de hacerlos más eficientes, más amigables, y que todo esto lo pueda aplicar dentro de la carrera. Por ahí hemos estado diferentes profesores también, que no solamente soy yo, que hemos estado como intentando acercarnos al uso de la inteligencia artificial, y a partir de eso, pues creo que le hemos sacado bastante provecho dentro de la carrera, y hemos utilizado una infinidad de herramientas para ponerlas a disposición de toda la comunidad de la escuela. Y usted podría contarnos un poco sobre los talleres de inteligencia artificial que dieron cuando comenzó todo este boom y cómo fueron evolucionando desde ese momento, ¿verdad? Que teníamos muy poca información hasta ahorita. Sí, como te dije, eso simplemente fue una idea, ¿verdad? Y empezamos ahí a vacilar y a hacer consultas muy sencillas, y empezamos a darnos cuenta de que como que entendíamos bastante bien cómo funcionaba. Entonces empezamos a especializarnos y empezar a investigar un poquito más, y a entender de que la base de un buen resultado son buenas preguntas, por supuesto, los prompts, ¿verdad? Entonces empezamos a ver cómo funcionaba todo esto, y empezamos a investigar con más detenimiento, y entonces empezamos a entender de que para la escuela tal vez era algo como muy nuevo y era muy innovador, y que tanto para la universidad, donde todo el mundo estaba hablando de eso y salían las noticias y demás, empezamos a investigar y dijimos, montemos un taller, montemos algo como para ver cómo se puede utilizar, cuáles son sus retos, ¿verdad? dentro de la parte educativa, y para nosotros los docentes, que por supuesto sabíamos que los estudiantes por ahí iban a empezar a utilizarlo, iban a empezar a copiar y pegar, y a limitar su pensamiento crítico, que es la parte más importante, ¿verdad? Entonces empezamos a ver ahí, y empezamos con algo muy básico, lo empezamos a hacer directamente para nuestros profesores de la escuela, una escuela bastante pequeña, 35 docentes más o menos, y tuvimos muy buenos resultados, la verdad. Empezamos a ver de que estaban muy interesados, de que había muchas dudas, muchas consultas, y así fuimos creciendo. Lo llevamos después a la Facultad de Educación con todos sus ciento y resto de docentes, después fuimos a otras facultades, fuimos creciendo y llegamos a darlo inclusive hasta virtual de 400 personas más o menos,
Entonces hemos dado varios talleres, como unos 20, 30 talleres, la verdad no sé, y hemos abarcado básicamente toda la universidad, con diferentes facultades, con diferentes recintos también, y cada uno de ellos fue avanzando poco a poco, ¿verdad? Pasamos desde lo más básico, desde los retos, cómo funciona, cuáles son sus beneficios y demás, hasta ya ir como algo directamente como cómo lo podemos aplicar directamente, talleres ya directamente de prompts o cómo desarrollar diferentes herramientas o diferentes habilidades de algo muy específico que por ahí nos han preguntado, que nos dicen, bueno, queremos hacer algo directamente de análisis de datos, ¿qué nos recomienda? ¿Cómo lo podemos utilizar? Y a partir de eso, pues, diferentes talleres de muchas cosas, ¿verdad? Y siempre cada taller genera algo nuevo, algo más interesante, y hemos pasado de tener un conocimiento como relativamente sencillo, muy básico, a desarrollar cosas bastante interesantes, ¿verdad? Dentro de los talleres. Y ya luego, bueno, luego de haber dado estos talleres, usted que está más adentrado en la inteligencia artificial, ¿cómo ha visto usted que han evolucionado o han reaccionado los docentes y estudiantes también en el uso de la inteligencia? Pues al principio justamente creo que todos comenzamos así, ¿verdad? Como, bueno, vacilando y ver qué me podía dar de una receta y demás, pero ahora, ¿cómo se está aplicando? Mira, pasamos de eso, de lo muy sencillo, a que todo el mundo es muy, muy especializado en el asunto, ¿verdad? Le han agarrado tanta maña, por decirlo de alguna forma, han entendido cómo funciona y han ido entendiendo que consultas pequeñas y que ir refinando la misma respuesta que le da, y por supuesto a partir de la investigación y el conocimiento que uno también tiene, pues han encontrado también sus limitaciones, por supuesto, ¿verdad? Donde redunda o donde te da respuestas que son completamente inventadas y que no sirven de nada, y que uno con conocimiento previo, por supuesto con el conocimiento que se maneja de la teoría o de la literatura, uno dice, mira, que hay errores. Entonces la gente ha empezado a decir, bueno, no puedo confiar completamente en lo que está ahí, ¿verdad? Porque hemos encontrado un montón de problemas, pero también le han empezado a agarrar el truco y han empezado a entender de que tal vez comparándolo con otra herramienta o tal vez empezando a buscar en otros lugares o empezar a refinar esas mismas consultas, les da resultados excelentes. Y por lo menos también muchas personas han intentado o han entendido, mejor dicho, que para hacer una base y para empezar a investigar es excelente. Ya después, por supuesto, hay que sentarse y volver a lo tradicional, ¿verdad? A leer, a investigar, a comparar, y no queda de otra más que seguir investigando, por supuesto, pero por lo menos para sentar una base y no empezar desde cero a ver qué se me ocurre, ¿verdad? Ha sido excelente y es una herramienta que le ha ayudado muchísimo a las personas a desarrollar cosas desde cero de una forma muchísimo más rápida, ¿verdad? Y poderlo adaptar dentro de los cursos y tener una posibilidad infinita de creatividad, porque por supuesto nos ayuda muchísimo en eso. Muchísimas gracias, Roberto. Y ahora pasamos con Paola, para la que me gustaría comenzar tal vez entendiendo cuál es esa parte para usted más apasionante del análisis de datos desde las diferentes aplicaciones de tecnologías, ¿verdad? Y cómo ha sido su experiencia específicamente en esta área. Gracias. Sí, en este caso yo tengo 10 años de estar como en el área de análisis de datos y me gusta utilizar herramientas como Tableau, Power BI, ahora que Google también sacó Looker Studio, diferentes herramientas como Superset, el mismo Python. Entonces, en realidad es una cuestión más de adaptarse a las necesidades de cada proyecto o de cada cliente, incluso de temas de privacidad, porque por ejemplo Looker Studio sirve mucho para hacer tipo como un resumen informativo, un artículo y demás, que le incluso usted hasta videos, o Power BI, que le permite ya hacer visualizaciones que se pueden compartir solo con ciertos usuarios, más privacidad, más seguridad con el tema de Office. Tableau también, pero que ya tiene un costo, ¿verdad?, más alto. Entonces hay que como medir todas esas cosas a la hora de seleccionar la herramienta de análisis de datos. Y normalmente las visualizaciones o análisis que más me llaman la atención son en temas que tengan algún impacto social, cifras de la universidad, datos de algún problema social. Bueno, más adelante vamos a hablar de un proyecto en específico que trabajé en temas de la salud. También, por ejemplo, hace poco terminé un proyecto que era un análisis de anomalías en el consumo de gas de una empresa en Colombia, ya que la maestría la llevé en la Universidad de los Andes en Colombia, y era para la empresa Contugás, y justamente era agarrar una gran base de datos, hacer predicciones y análisis estadísticos de el consumo de variables como la presión, el volumen, la temperatura.
Entonces, creo que lo que más me gusta es eso, cuando usted hace un análisis y puede luego tomar decisiones con ellas o solucionar problemas que han venido afectando y que no se podían mejorar porque no se habían visualizado. También me encanta cuando se puede automatizar algo, por ejemplo, que se hacían los gráficos en Excel y se tenía que descargar la base de datos de forma manual en un CSV o demás, y qué bonito cuando ya uno hace una aplicación que conecta la base de datos desde el sistema hasta la aplicación de Power BI o un dominio con las visualizaciones en Python. Entonces ya es mucho más rápido para las personas ver incluso día a día la automatización o actualización de esos datos, ¿verdad? Uh-huh. Y ahorita, bueno, usted lo mencionó y podemos adentrarnos un poco más en la parte de salud, porque a veces pensamos que la inteligencia pues se enfoca en algunas áreas y no vemos hasta dónde puede llegar. ¿Puedes contarnos un poco de cómo fue este proyecto y la utilización de la aplicación Python, especialmente en esta parte? Bueno, les voy a contar cómo me di cuenta de este proyecto, que era un análisis de imágenes de cáncer de piel para la detección, ¿verdad?, de cáncer. Entonces, yo estaba buscando en Kaggle para inscribirme en una competencia de la Universidad de los Andes. Kaggle permite que usted con códigos de Python participe hasta por premios de efectivo, etcétera. En este caso yo me estaba inscribiendo a una competencia que era predicciones en el tema de bienes raíces, pero no me quedé solamente como en esa competencia, sino que me fui a revisar qué había más en Kaggle y estaba una competencia por el análisis de 400,000 imágenes de cáncer de piel, y daban así un premio como de $100,000 al primer lugar, $50,000 al segundo lugar. En ese momento yo no tenía tiempo para competir como tal, pero sí descargué los datos, esos son públicos, ¿verdad? Agarré y configuré el Python y hice el análisis predictivo. Le hice configuraciones a las imágenes con temas de color, mapas de calor, detección de la zona afectada, de la zona sana, gráficas, configuración del tamaño para que todas fueran del mismo tamaño, etcétera, y me funcionó muy bien. De hecho, me dio un 80% de efectividad el tema del algoritmo. Y fue tan bueno que mejor lo utilicé para un proyecto en la misma universidad, y de hecho nos fue muy bien como proyecto de investigación. Y actualmente el libro está disponible para que lo puedan usar cualquier persona que quiera, y yo se lo puedo compartir, y también están los de las personas participantes en la competencia para comparar y agarrar de todos un poco, unificar e incluso hacer un código más robusto. ¿Y cuánto tardó aproximadamente en todo este proceso? Como un mes. Uh-huh. Bueno, porque es ir haciendo pruebas. De hecho, algo curioso, como son 400,000 imágenes, uno tiene que empezar a jugar con el GPU, con el tema del espacio, porque sí carga bastante el tema del peso, el tiempo que corre el código, la capacidad de la computadora. Entonces, gracias a eso también uno dura un poco más en el tema de las pruebas. Bueno, pero qué experiencia en realidad. Sí, fue muy, muy enriquecedora y me sirvió incluso académicamente. Uh-huh. Y ahora, tal vez para entender un poco, hemos hablado mucho de la parte académica también, pero para entender este impacto social, ¿cómo ha implementado usted todo este conocimiento que ha adquirido en el área social que mencionaba que le interesaba mucho? Claro, de hecho, a partir de esta maestría me surgió la oportunidad de trabajar un proyecto de investigación aquí en la Universidad de Costa Rica y armarlo desde cero. En el 2022, más bien finalizando 2022, empezando 2023, empecé un proyecto y le pusimos el nombre de Ciencia de Datos para el Servicio Público, y era justamente para buscar ese uso social de todas estas tecnologías de inteligencia artificial, de automatización, etcétera. Y es un proyecto que ahorita es pequeño, pero lo que buscamos es eso, como dar ese servicio a instituciones públicas, a municipalidades, a la misma universidad, de analizar datos, crearles soluciones, y una de ellas que surgió muy interesante, porque esto está dentro del Centro de Investigación de Administración Pública, fue la solicitud del decano de la Facultad de Medicina y de varias personas que están en la comisión ante la Caja Costarricense del Seguro Social, de hacer una aplicación en Power Apps. Bueno, yo sugerí como esa solución, ellos llegaron con la necesidad de una herramienta que permitiera medir los aportes de la UCR a la Caja.
cuantitativamente y ya no solo socialmente o cualitativamente. Entonces lo que se les ayudó justo con la inteligencia artificial fue hacer una aplicación en Power Apps de Office que permite cuantificar toda esta información y conectarla en vivo en Power BI, y actualmente el proyecto está en una etapa del 70%, ya se han ido registrando los resultados y está justamente en la parte de recolectar las respuestas de los investigadores y de los profesores y demás que tienen proyectos o aportes de todo tipo que impacten directamente la caja y que puedan llenar esta información con respaldo para seguir esa buena relación entre la universidad y la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, qué interesante proyecto y gracias, Paola, por exponernos esta parte para entender también el impacto social. Ahora vamos con Ana Lucía, que bueno, usted al principio yo lo mencionaba, nos hizo mucha gracia esa cita de la reunión previa donde usted decía como que inició antes de que fuera cool, ¿verdad? Entonces tal vez nos podrías contar un poco desde la experiencia, cómo fue esta evolución de la inteligencia artificial desde el 2019 a la fecha. Bueno, efectivamente, antes la inteligencia artificial, o hasta el mismo término inteligencia artificial, se escuchaba muy académico, o muy de ciencia ficción, o muy de películas, o muy de robots. Entonces todavía no estaba como esa democratización que tenemos hoy en día. Para comentarte un poco, al inicio, mucho de modelos, cálculos matemáticos, estadísticos, muy orientados a saber si un modelo funcionaba o no funcionaba, y utilizar lenguaje bastante complicado cuando uno habla de redes neuronales, ¿verdad? Bueno, ¿qué es eso? O de redes profundas, ¿verdad? Todo ese lenguaje que existía en ese momento era justamente cuando yo empecé, que uno lo veía como muy alejado de la realidad o de la utilidad que uno le podía tener. Cuando uno entra y realmente empieza a conocer la utilidad que brinda para predecir, por ejemplo, como decía la compañera, si una persona tiene probabilidad de tener cáncer de acuerdo con ciertas imágenes o no, ya empezamos a ver esa democratización, esa accesibilidad hacia las demás personas. Y justamente eso es lo que yo he visto a lo largo de los últimos años. Cuando surge ChatGPT, realmente es el boom, porque cualquier persona con la versión gratuita y un internet y una computadora puede ingresar y puede interactuar con una herramienta que tiene por detrás inteligencia artificial. Y eso no era posible hace tan solo 3 años. Uh-huh. Hace 3 años eso todavía no era, todavía estaba muy inalcanzable, y conforme ha pasado el tiempo, más personas también se han podido involucrar en el desarrollo de inteligencia artificial. Si lo vemos en sus orígenes, generalmente hombres de cierto nivel educativo, de cierto poder adquisitivo, eran los que tenían acceso a poder utilizar la inteligencia artificial o establecer modelos. Y conforme se ha ido democratizando, más poblaciones en vulnerabilidad o poblaciones minoritarias han podido acceder y hacer uso de estas herramientas. Entonces, eso es lo que yo he visto en los últimos 6 años, básicamente, que ha pasado con la inteligencia artificial. Perfecto. Y ahorita, bueno, tal vez para mencionar otra de las conversaciones que tuvimos, usted mencionaba que la medicina es el sector que más beneficio puede obtener de la inteligencia artificial. A propósito de la facultad, claro, tal vez nos podría ayudar un poquito a entender esta afirmación. ¿Por qué la medicina específicamente? Claro, bueno, la inteligencia artificial la podemos englobar en 7 tipos. Y la medicina puede hacer uso de absolutamente todos los 7 tipos que tiene la inteligencia artificial. Para darte tal vez 2 o 3 ejemplos, tenemos la parte de la robótica, por ejemplo, a la hora de cirugías que son muy precisas, muy exactas, que a veces la mano humana no logra llegar, o que puede trabajar de forma muy detallada. Bueno, tenemos el uso de la inteligencia artificial y la robótica para poder apoyar en esa precisión que se necesita en algunas ocasiones en la parte médica, en la parte de cirugías, particularmente del cerebro, y ya se está utilizando, porque con imágenes entiende qué es lo que hay que hacer y guía, ¿verdad? Obviamente con una persona profesional a la par que pueda llegar a esos segmentos. También, por ejemplo, cuando tenemos un expediente y conocemos toda la historia médica de una persona, podemos utilizar la que se llama hiperpersonalización, que es poder, si conocemos esa historia de la persona, poder, con uso de la ciencia de datos, llegar a decir, bueno, hay una probabilidad de que esta persona pueda padecer una enfermedad y podemos ponerla en control muchísimo antes. El ejemplo que nos decía la compañera, la parte de la visión.
bueno, con imágenes poder detectar anomalías, porque aquí entonces empiezan a funcionar diferentes tipos de inteligencia artificial y decir, bueno, esta imagen tiene algo que no se parece a las demás. Voy a empezar a ver qué es lo que tiene esta imagen para detectar si hay una alta probabilidad o una baja probabilidad de que sea un cáncer o alguna pues, anomalía, que sería el tema. También, por ejemplo, con imágenes, la detección en el ojo para ver si una persona es propensa a diabetes o no. También eso sí se está haciendo y se está haciendo justamente desde Costa Rica, la detección de diabetes por medio de la retina ocular. Y bueno, puedo aquí hablar un montón de cada una de las usabilidades que puede tener en medicina, pero ciertamente de esos 7 patrones que podemos englobar todos los usos que tiene la inteligencia artificial, la medicina calza en todos ellos y pues claramente es un área de desarrollo para la medicina y en el futuro se van a venir muchas oportunidades para poder seguir mejorando y que la inteligencia artificial funcione al favor de la salud humana. Claro, y qué enriquecedor conocer esto, porque ya vemos que hemos hablado de diferentes áreas que tal vez no se complementan entre sí, pero todas tienen el sentido de estar unidas a la inteligencia artificial de alguna manera. Y tal vez como última pregunta, Ana Lucía, ¿podría contarnos usted un poco acerca de este proyecto personal de Data Mujer, que realmente suena muy interesante y nos gustaría conocer un poco más? De acuerdo. Bueno, Data Mujer surge en pandemia, justamente como para esa necesidad de conectar y de llenar un espacio que nosotras como mujeres estábamos notando que no se estaba atendiendo de forma adecuada. Iniciamos con una organización. Dicha organización pues tenía una sede matriz y lo que hicimos fue que las personas que estábamos en Costa Rica nos unimos para construir una organización sin fines de lucro que se llama Data Mujer. El propósito de Data Mujer es democratizar el uso de la ciencia de datos, no solamente a nivel de la parte como académica o de qué es ciencia de datos, sino que más mujeres se involucren en este proceso. ¿Por qué esto es importante? Porque la inteligencia artificial se alimenta a la información que le damos. Si la información que le damos a la inteligencia artificial viene de un sector particular, como te mencionaba, hombre, anglosajón, de cierto poder adquisitivo, de ciertos lugares, pues la inteligencia artificial va a responder justamente pues, a esas características. Cuando empezamos a involucrar personas de distintas nacionalidades, la perspectiva mujer, por ejemplo, que tal vez no estaba siendo contemplada, enriquecemos la información que recibe la inteligencia artificial y puede funcionar en favor de todos y no solamente para un sector particular. Entonces, justamente con Data Mujer buscamos la capacitación de mujeres, hacemos talleres, hemos trabajado con el MISIT para que más mujeres se involucren en el proceso y no solo mujeres también de cierto nivel educativo, sino adolescentes que están apenas terminando su bachillerato, puedan entonces decir, bueno, quiero irme por una carrera que tenga que ver con ciencia de datos y que podamos entonces todos los algoritmos y todo el machine learning tener también la perspectiva mujer que es tan necesaria. Bueno, y me alegra mucho que estemos llegando a este cierre de entrevista entendiendo la inteligencia artificial como algo que aborda de lo social desde muchas perspectivas, que a veces se nos ha alejado el concepto para entenderlo, ¿verdad? Lo vemos como algo más tecnológico, algo más comercial, incluso ahorita, y nos olvidamos de esa parte. Ahora, para cerrar, me gustaría que construyamos juntos esta conclusión para entender cada quien desde su concepto y perspectiva, si consideran que la inteligencia artificial ha cambiado o cambiará la sociedad de algún modo y cómo creen que lo hará si es el caso. Puña, sí, completamente. Es un cambio enorme, la verdad, el acercar a la tecnología es importantísimo a las personas, ¿verdad? Como lo decían, solamente una computadora o un teléfono y acceso a internet y ya uno puede hacer muchísimas consultas. Si ya el internet fue un cambio, una tecnología disruptiva, por supuesto la inteligencia artificial muchísimo más, ¿verdad? Porque te da respuestas en milésimas de segundos de cosas que uno desconoce completamente y a los minutos uno ya puede llegar a decir, con el acceso en la palma de la mano, soy especialista, entre comillas, ¿verdad? O ya sé por dónde tengo que entrarle a X tema. Tiene un impacto en lo que estamos haciendo todos los días, algo que antes teníamos que aprenderlo con la experiencia y con el tiempo, ahora lo podemos tomar en cuestión de milésimas de segundo, tomar decisiones, compararlo con otros datos, llevarlo a cualquier área es algo exponencial, digamos, ¿verdad? Yo creo que sí, que
que es simplemente de utilizarlo, de sacarle el provecho, de saber que tiene sus limitaciones, como lo había dicho al principio, pero que uno tiene que quitarse el miedo y aprender a utilizarlo y hacerle consultas y compararlo con otras cosas e ir viendo cómo se va utilizando en el día a día y saber de que es una herramienta que le va a ayudar muchísimo a las personas a sacar el mayor potencial, pero siempre y cuando hay que ser responsables y saber de que es una herramienta que no da todas las respuestas correctas y de que tiene muchas limitaciones y que aunque sigue siendo inteligencia artificial, todavía no es lo suficientemente inteligente para adaptarse a las necesidades de cada uno de nosotros, entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, en mi caso considero que de verdad vino para facilitarnos tareas que eran muy rudimentarias, muy repetitivas, manuales, como hacer resúmenes, cuestiones de tablas, tareas que antes llevaban mucho más tiempo, como decía el compañero, que en momentos le da a usted la respuesta o la base para generar esa tarea o esa actividad. Y definitivamente la inteligencia artificial llegó para quedarse y lo que se necesita es tal vez una mayor conciencia y utilización de la IA en temas de gestión ética de los datos, ¿verdad? Analizar esos riesgos y mitigarlos como gobierno, pero sí, definitivamente vino para ayudarnos y también para mejorar ciertos procesos y reducir en algunos el error humano. Yo considero que hay un antes y un después de la inteligencia artificial, así como decía el compañero, hay un antes y un después del Internet. Esto está con esteroides, así le digo yo. El Internet vino y cambió, pero fue paulatino, y antes las oficinas no tenían, ni las casas tenían computadoras, y ahora pues es casi que un bien necesario en toda la sociedad. Con la inteligencia artificial es lo mismo. No es si la inteligencia artificial es buena o mala. La inteligencia artificial es una herramienta y depende de cómo utilicemos dicha herramienta, la vamos a utilizar para el bien, la podemos utilizar para el mal. Pero de que está y que llegó y que nos va a transformar nuestras vidas, nuestra sociedad y cómo pensamos y cómo desarrollamos nuevos proyectos, pues definitivamente está aquí. Creo que a partir de los próximos años el crecimiento que va a tener la inteligencia artificial es que han surgido muchas ideas. Estas empresas que han surgido, o sea, del día a día, todos los días hay una startup distinta o más de una startup, van a empezar a consolidarse aquellas que definitivamente demuestren que lograron un valor hacia las personas. Entonces se van a consolidar, a ser más poderosas, pero menos cantidad de industrias, y la discusión se va a centrar sí o sí en lo que se conoce como inteligencia artificial responsable, la parte ética y el uso de estas herramientas para el bien común. Y para la parte educativa, por ejemplo, ya sabemos, no use ChatGPT, no use una de estas herramientas, sino cómo utilizarla de forma responsable, como cuando llegó Wikipedia en su momento, de igual manera, y utilizarla como esa herramienta que nos viene a acelerar los procesos que nosotros realizamos, y aquellas tareas que tal vez para nosotros como humanos eran muy repetitivas o muy aburridas, bueno, poderlas trasladar a la inteligencia artificial y poder dedicar nuestra inteligencia humana pues a aspectos que efectivamente generen valor hacia la sociedad. Bueno, muchísimas gracias a los tres por su participación, por el testimonio que tienen también académico de contarnos esta parte. De verdad que nos enriquece mucho, y ahora pues con las dos partes ya ahora sí complementarias de inteligencia artificial, tanto los compañeros del anterior como con ustedes, hemos logrado llegar a una gran conclusión. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también gracias por acompañarnos, y nos vemos en un nuevo episodio de Más Facultad.